Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 2, capítulos del 7 al 19. Volumen 2, capítulo 7, marzo 20 de 1899. Jesús vierte sus amarguras y le dice la causa de los males del mundo. Esta mañana Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me ha hecho ver mucha gente, toda en discordia. Oh, cuánta pena daba a Jesús. Yo, viéndolo sufrir mucho, le he pedido que vertiera en mí sus amarguras. Pero como continuaba queriendo castigar al mundo, Jesús no quería derramarlas en mí. Pero después de haberle pedido y vuelto a pedir para contentarme, ha derramado un poco. Entonces, habiéndose aliviado un poco, me ha dicho: la causa por la que el mundo se ha reducido a este triste estado es por haber perdido la subordinación a las cabezas. Y como la primera cabeza es Dios, al cual se han revelado, como consecuencia ha sucedido que han perdido toda sujeción y dependencia a la Iglesia, a las leyes y a todos los demás que se dicen cabezas. Ah, hija mía, ¿qué será de tantos miembros infectados por este mal ejemplo dado por aquellos mismos que se dicen cabezas? Esto es, por superiores, por padres y por tantos otros. Ay, llegarán a tanto que no se reconocerán más ni padres, ni hermanos, ni reyes ni príncipes. Estos miembros serán como tantas víboras que recíprocamente se envenenarán. Por eso, mira cómo son necesarios los castigos en estos tiempos, y que la muerte casi destruya a esta gente, a fin de que los pocos que queden aprendan a costa de los demás a ser humildes y obedientes. Por eso déjame hacer, no quieras oponerte a que castigue a las gentes. Volumen 2, capítulo 8, marzo 31 de 1899. Jesús habla de la virtud de la cruz. Esta mañana mi adorable Jesús se hizo ver crucificado y después de haberme comunicado sus penas me ha dicho: muchas son las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una fue la cruz. Esto significa que muchos son los caminos por los cuales atraigo a las almas a la perfección, pero uno es el cielo en el cual estas almas deben unirse. Así que equivocado aquel cielo, no hay algún otro que pueda volverlas bienaventuradas para siempre. Después ha agregado: mira un poco, una es la cruz, pero de varios leños fue formada dicha cruz. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene, más o menos gloriosos, y a medida de los sufrimientos sufridos acá abajo, más o menos pesados,
serán distribuidos estos lugares. Oh, si todos conocieran la preciosidad del sufrir, harían competencia a ver quién quisiera sufrir más. Pero esta ciencia no es conocida por el mundo. Por eso aborrecen todo lo que pueda volverlos más ricos en eterno. Volumen 2, capítulo 9. Mes de abril, 1899. Cómo la humildad es la pequeña planta. La humildad sin confianza es virtud falsa. Después de haber pasado algunos días de privación y de lágrimas, yo me encontraba toda confundida y aniquilada en mí misma. En mi interior iba diciendo continuamente: dime, oh bien, ¿por qué te has alejado de mí? ¿En qué te he ofendido que no te dejas ver más? Y si te muestras, es casi ensombrecido y en silencio. Ay, no más me hagas esperar y esperar, que mi corazón no puede más. Finalmente Jesús se ha mostrado un poco más claro y viéndome tan aniquilada me ha dicho: si tú supieras cuánto me agrada la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo. Están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. Por las palabras de mi Jesús, se ve que mi corazón no solo estaba aniquilado, sino también un poco desanimado. Volumen 2, capítulo 10, abril 5 de 1899. Cómo Jesús la tiene cubierta en su amor. Mi alma continuaba en su aniquilamiento y con temor de perder al dulce Jesús, cuando en un instante de golpe se ha hecho ver y me ha dicho: te tengo bajo la sombra de mi caridad. Entonces, así como la luz penetra por todas partes, así mi amor te tiene cubierta por todas partes y en todo. ¿De qué temes entonces? ¿Y cómo puedo yo dejarte mientras te tengo tan abismada en mi amor? Mientras Jesús así decía, yo quería preguntarle por qué no se hacía ver según su costumbre, pero Jesús enseguida desapareció y no me ha dado tiempo de decirle ni siquiera una palabra. Oh Dios, qué pena. Volumen 2, capítulo 11, abril 7 de 1899. Luisa consuela a Jesús. Él le dice: quiero hacer de ti un objeto de mis complacencias. Continuaba el mismo estado, pero especialmente esta mañana la he pasado amarguísima. Casi había perdido la esperanza de que Jesús viniera. Oh, cuántas lágrimas he tenido que derramar. Era propiamente la última hora y Jesús no venía aún.
Oh Dios, ¿qué hacer? Mi corazón estaba con un dolor tan fuerte y en un continuo palpitar tan fuerte que sentía una agonía mortal. En mi interior le decía: mi buen Jesús, ¿no ves tú mismo que me siento faltar la vida? Al menos dime cómo se puede hacer para estar sin ti. ¿Cómo se puede vivir? Si bien soy ingrata ante tantas gracias, sin embargo te amo y te ofrezco esta pena amarguísima de tu ausencia para repararte por mi ingratitud. Pero ven, Jesús, ten paciencia. Eres tan bueno, no me hagas esperar. Ven. Ay, tal vez no sabes tú mismo qué cruel tirano es el amor y por eso no tienes compasión de mí. Mientras estaba en este estado tan doloroso, Jesús ha venido y todo compasión me ha dicho: he aquí que he venido, no llores más, ven a mí. En un instante me he encontrado fuera de mí misma junto con Él y yo lo miraba, pero con tal temor que de nuevo pudiera perderlo, que a ríos me escurrían las lágrimas de los ojos. Jesús ha continuado diciéndome: no llores más. Mira un poco cuánto estoy sufriendo. Mírame la cabeza. Las espinas han penetrado tan adentro que no queda nada afuera. ¿Ves cuántos desgarros y sangre cubre mi cuerpo? Acércate, dame un alivio. Ocupándome de las penas de Jesús, he olvidado un poco las mías, y así he comenzado por su cabeza. Oh, cómo era desgarrador ver aquellas espinas tan metidas dentro que apenas se podían jalar. Mientras esto hacía, Jesús se lamentaba. Tanto era el dolor que sufría. Después que he sacado aquella corona de espinas, toda despedazada, la uní de nuevo y conociendo que el mayor placer que se puede dar a Jesús es el sufrir por Él, la he tomado y la he hundido sobre mi cabeza. Después, una por una, se ha hecho besar sus llagas y en algunas de ellas quería que chupara la sangre. Yo trataba de hacer todo lo que él quería, pero en modo silencio. Cuando se ha presentado la Virgen Santísima y me ha dicho: pregunta a Jesús qué cosa quiere hacer de ti. Yo no me atrevía, pero la mamá me incitaba a hacerlo. Para contentarla, he acercado los labios al oído de Jesús y quedito le he dicho: ¿qué cosa quieres hacer de mí? Y él ha respondido: quiero hacer de ti un objeto de mis complacencias. Y en el acto mismo de decir estas palabras desapareció y yo me he encontrado en mí misma. Volumen 2, capítulo 12, abril 9 de 1899. Jesús lleva a Luisa fuera de sí misma, unida a Él. No quiere dejarla.
y Jesús la tiene consigo en la custodia. Esta mañana Jesús se ha hecho ver y me ha transportado dentro de una iglesia. Allí he oído la Santa Misa y recibí la comunión de las manos de Jesús. Después de esto me abracé a los pies de Él tan fuertemente que no podía separarme. El pensamiento de las penas de los días pasados, esto es, de la privación de Jesús, me hacía temer tanto el perderlo de nuevo, que estando a sus pies lloraba y le decía: esta vez, oh Jesús, no te dejaré más, porque tú cuando te vas de mí me haces sufrir y esperar mucho. Entonces Jesús me dijo: ven entre mis brazos, que quiero aliviarte de las penas pasadas en estos días. Yo casi no me atrevía a hacerlo, pero Jesús extendió las manos y me levantó de sus pies, me abrazó y dijo: no temas, que no te dejo. Esta mañana quiero consolarte. Ven a estarte conmigo en la custodia. Y los dos nos retiramos en la custodia. ¿Quién puede decir lo que hicimos? Ahora me besaba y yo a él. Ahora yo me reposaba en él y Jesús en mí. Ahora veía las ofensas que recibía y yo hacía actos de reparación por las diferentes ofensas. ¿Quién puede decir la paciencia de Jesús en el sacramento? Es tal y tanta que da terror el solo pensarlo. Pero mientras estaba haciendo esto, Jesús me hizo ver al confesor que venía a llamarme en mí misma y me ha dicho: basta por ahora, ve, que la obediencia te llama. Y así me parecía que mi alma regresaba al cuerpo, y en efecto, el confesor me llamaba a la obediencia. Volumen 2, capítulo 13, abril 12 de 1899. Jesús dice a Luisa: tú eres mi tabernáculo. Es más, me siento más contenta en ti porque te participo mis penas. Hoy, sin hacerme esperar tanto, Jesús ha venido pronto y me ha dicho: tú eres mi tabernáculo. Para mí es lo mismo estar en el sacramento que en tu corazón. Es más, en ti se encuentra otra cosa de más, que es el poderte participar mis penas y tenerte junto conmigo como víctima viviente ante la divina justicia, lo que no encuentro en el sacramento. Y mientras decía estas palabras se encerró dentro de mí. Estando en mí Jesús, me hacía sentir ahora las pinchaduras de las espinas, ahora los dolores de la cruz, los afanes y los sufrimientos del corazón. En torno a su corazón veía un trenzado de puntas de hierro que hacía sufrir mucho a Jesús. ¡Ay, cuánta pena me daba verlo sufrir tanto! Hubiera querido sufrir todo yo antes que hacer sufrir a mi dulce Jesús, y de corazón le pedía que a mí me diera las penas, a mí el sufrir. Entonces Jesús me dijo: hija,
Las ofensas que más traspasan mi corazón son las misas dichas sacrílegamente y las hipocresías. ¿Quién puede decir lo que comprendí en estas dos palabras? A mí me parece que externamente se hace ver que se ama, se alaba al Señor, pero internamente se tiene el veneno listo para matarlo. Externamente se hace ver que se quiere la gloria, el honor de Dios, pero internamente se busca el honor, la estima propia. Todas las obras hechas con hipocresía, aun las más santas, son obras todas envenenadas que amargan el corazón de Jesús. Volumen 2, capítulo 14, abril 16 de 1899. Jesús quiere girar junto con Luisa y le hace ver cómo es tratado por las almas. Estando en mi habitual estado, Jesús me invitó a girar para ver qué cosa hacían las criaturas. Yo le dije: mi adorable Jesús, esta mañana no tengo ganas de girar y ver las ofensas que se te hacen. Estémonos aquí los dos juntos. Pero Jesús insistía en que quería girar. Entonces, para contentarlo, le dije: si quieres salir, vamos, pero vamos dentro de alguna iglesia, pues ahí son pocas las ofensas que te hacen. Y así hemos ido dentro de una iglesia, pero también ahí era ofendido, y más que en otros lugares. No porque en las iglesias se hagan más pecados que en el mundo, sino porque son ofensas hechas por sus más amados, por aquellos mismos que deberían poner alma y cuerpo para defender el honor y la gloria de Dios. Por eso resultan más dolorosas a su corazón adorable. Entonces veía almas devotas que por bagatelas de nada no se preparaban bien a la comunión. Su mente, en vez de pensar en Jesús, pensaban en sus pequeños disturbios, en tantas cosas de nada, y esta era su preparación. Cuánta pena daba a estas almas a Jesús, y cuánta compasión daban ellas, porque daban importancia a tantas pajitas, a tantas ociosidades, y en cambio no se dignaban dirigirle una mirada a Jesús. Entonces Él me ha dicho: hija mía, ¿cuánto impiden estas almas que mi gracia se derrame en ellas? Yo no me fijo en las minucias, sino en el amor con el cual se acercan, y ellas, al contrario, más se fijan en las pajas que en el amor. Es más, el amor destruye las pajas, pero con muchas pajas no se acrecienta ni un poquito el amor, más bien lo disminuye. Pero lo que es peor de estas almas es que se disturban mucho, pierden mucho tiempo. Quisieran estar con los confesores horas enteras para decir todas estas minucias, pero jamás ponen manos a la obra con una buena y valiente resolución para extirpar estas pajas. ¿Qué decirte además, oh hija mía, de ciertos sacerdotes de estos tiempos?
Se puede decir que obran casi satánicamente, llegando a hacerse ídolos de las almas. Ay, sí, mi corazón es más traspasado por mis hijos, porque si los otros me ofenden más, ofenden las partes de mi cuerpo, pero los míos me ofenden las partes más sensibles y tiernas, hasta en lo más íntimo de mi corazón. ¿Quién puede decir la amargura de Jesús? Al decir estas palabras lloraba amargamente. Yo hacía cuanto más podía por compadecerlo y repararlo, pero mientras esto hacía, nos retirábamos juntos en el lecho. Volumen 2, capítulo 15, abril 21 de 1899. Ve a Jesús como niño mientras se encuentra sola. Temor de que fuera alguien para hacerle mal. Pregunta quién es y le dice que es el pobre de los pobres y que quisiera estar con ella. Esta mañana, estando en mi habitual estado, en un momento me he encontrado en mí misma, pero sin poderme mover, cuando de pronto sentí que alguien entraba en mi recámara. Después ha cerrado de nuevo la puerta y he oído que se acercaba a mi cama. En mi mente pensaba que alguien había entrado furtivamente, sin que nadie de la familia lo hubiera visto, y había penetrado hasta mi recámara. ¿Quién sabe qué cosa me puede hacer? Era tanto el temor que me sentí helar la sangre en las venas y temblaba toda. «Oh Dios, ¿qué hacer?», decía entre mí. La familia no lo ha visto. Yo me siento toda inmóvil y no puedo defenderme, ni puedo pedir ayuda. Jesús, María, mamá mía, ayúdenme. San José, defiéndeme de este peligro. Cuando he sentido que subía a la cama y se acurrucaba junto a mí, ha sido tanto el temor que he abierto los ojos y le he dicho: «Dime, ¿quién eres tú?». Él ha respondido: «Yo soy el pobre de los pobres. No tengo dónde estar. He venido a ti para ver si me quieres tener contigo en tu recámara. Mira, soy tan pobre que ni siquiera tengo vestidos, pero tú pensarás en todo». Yo lo miré bien. Era un niño de 5 o 6 años, sin vestidos, sin calzado, pero sumamente bello y gracioso. Enseguida le respondí: «Por mí con gusto te tendría, pero ¿qué dirá mi papá? No soy persona libre que pueda hacer lo que quiera. Tengo mis padres que lo impiden. Vestirte sí puedo hacerlo con mis pobres trabajos. Haré cualquier sacrificio, pero tenerte conmigo es imposible. Y además, ¿no tienes padres? ¿No tienes madre? ¿No tienes dónde quedarte?». Pero el niño amargamente respondió: «No tengo a nadie. Ay, no me hagas pagar más. Déjame estar contigo». Yo misma no sabía qué hacer, cómo tenerlo. Un pensamiento me pasó por la mente. ¿Quién sabe? A lo mejor es Jesús, o bien será algún demonio para disturbarme. Así que de nuevo le dije:
pero dime la verdad, ¿quién eres tú? Y él repitió, yo soy el pobre de los pobres. Yo repliqué, ¿has aprendido a santiguarte? Sí, respondió. Pues entonces hazlo. Quiero ver cómo lo haces. Él se persignó con la señal de la cruz. Yo agregué, ¿y el Ave María la sabes decir? Sí, pero si quieres que la diga, digámosla juntos. Yo empecé el Ave María y él la decía junto conmigo. En ese momento una luz purísima se ha desprendido de su frente adorable y he conocido que el pobre de los pobres era Jesús. En un instante, con aquella luz que Jesús me enviaba, me ha hecho perder de nuevo los sentidos y me sacó fuera de mí misma. Yo estaba toda confundida delante de Jesús, especialmente por tantos rechazos, y rápidamente le dije, querido mío, perdóname. Si te hubiese conocido, no te habría prohibido la entrada. Además, ¿por qué no me has dicho que eras tú? Tengo tantas cosas que decirte. Te las habría dicho. No habría perdido el tiempo en tantas inutilidades y temores. Para tenerte a ti, no tengo necesidad de los míos. Puedo tenerte libremente porque tú no te dejas ver por ninguno. Pero mientras esto decía, Jesús ha desaparecido y así ha terminado todo, dejándome una pena por no haberle dicho nada de lo que quería decirle. Volumen 2, capítulo 16, abril 23 de 1899. Hoy he meditado acerca del daño que pueden venir a nuestras almas por las alabanzas que nos dan las criaturas. Mientras me lo aplicaba a mí misma para ver si había en mí la complacencia por las alabanzas humanas, Jesús se ha acercado a mí y me ha dicho, cuando el corazón está lleno del conocimiento de sí mismo, las alabanzas de los hombres son como aquellas olas del mar que se elevan y desbordan, pero jamás salen de sus límites. Así las alabanzas humanas hacen estrépito, alborotan, se acercan hasta el corazón, pero encontrándolo lleno y bien circundado por los fuertes muros del conocimiento de sí mismo, no teniendo por lo tanto dónde quedarse, se vuelven atrás sin hacer ningún daño al alma. Por eso debes estar atenta a esto, que las alabanzas y los desprecios de las criaturas no hay que tomarlos en cuenta. Volumen 2, capítulo 17, abril 26 de 1899. Jesús la contenta con respecto al confesor. Le habla de las almas desapegadas, pero mientras no tienen nada, todo poseen. Cuando hoy mi amante Jesús se hacía ver, me parecía que me enviaba tantos rayos de luz que toda me penetraban, cuando en un instante nos hemos encontrado fuera de mí misma y juntos se encontraba el confesor. Yo enseguida le pedí a mi querido Jesús que le diera un beso al confesor y que estuviera un poco en sus brazos. Jesús era niño.
Para contentarme, pronto ha besado al confesor en el rostro, pero sin quererse separar de mí. Y yo he quedado toda afligida y le dije: tesorito mío, no era esta mi intención de hacerte besar su rostro, sino la boca, a fin de que tocada por tus purísimos labios quedara santificada y fortificada de aquella debilidad. Así podrá anunciar más libremente la santa palabra y santificar a los demás. Ay, te ruego que me contentes. Así Jesús ha dado otro beso, pero ahora en la boca de él, y después me ha dicho: me son tan agradables las almas desapegadas de todo, no solo en el afecto, sino también en efecto, que a medida que van despojándose, así mi luz las va invistiendo y llegan a ser como cristales en los que la luz del sol no encuentra impedimento para penetrar dentro de ellos, como lo encuentra en las construcciones y en las demás cosas materiales. Ay, dijo después, creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no solo de las cosas espirituales, sino también de las corporales, porque mi providencia tiene un cuidado todo especial y particular por estas almas desapegadas. Mi providencia las cubre por todas partes. Sucede que nada tienen, pero todo poseen. Después de esto, nos retiramos del confesor y encontramos muchas personas religiosas que parecían tenían toda la intención de trabajar por fines de intereses. Jesús, pasando en medio de ella, dijo: ay de aquel que trabaja por la finalidad de adquirir dinero. Ya han recibido en vida su paga. Volumen 2, capítulo 18, mayo 2 de 1899. Cómo en la iglesia está reflejado todo el cielo. Esta mañana Jesús daba mucha compasión. Estaba tan afligido y sufriente que yo no me atrevía a hacerle ninguna pregunta. Nos mirábamos en silencio. De vez en cuando me daba un beso y yo a él. Y así ha seguido haciéndose ver algunas veces. La última vez me hizo ver la iglesia diciéndome estas palabras: en mi iglesia está representado todo el cielo. Así como en el cielo una es la cabeza, que es Dios, y muchos son los santos de diferentes condiciones, órdenes y méritos. Así en mi iglesia, una es la cabeza, que es el Papa, y hasta en la tiara que rodea su cabeza está representada la Trinidad Sacrosanta, y muchos son los miembros que de esta cabeza dependen, o sea, diferentes dignidades, diferentes órdenes, superiores e inferiores, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos sirven para embellecer mi iglesia, y cada uno, según su grado, tiene un oficio que le ha sido dado, y con el exacto cumplimiento de las virtudes viene a dar de sí en mi iglesia un esplendor olorosísimo, de modo que la tierra y el cielo quedan perfumados e iluminados, y las gentes quedan tan atraídas por esta luz y por este perfume
que resulta casi imposible no rendirse a la verdad. Te dejo a ti el considerar a aquellos miembros infectados que en vez de producir luz dan tinieblas. ¿Cuántos destrozos hacen en mi iglesia? Mientras Jesús así me decía, he visto al confesor junto a él. Jesús con su mirada penetrante lo miraba fijamente y después, dirigiéndose a mí, me ha dicho: quiero que tengas plena confianza con el confesor, aun en las mínimas cosas, tanto que entre yo y él no debe haber diferencia alguna, porque en la medida de tu confianza y de la fe que des a sus palabras, así concurriré yo. En el momento que Jesús decía estas palabras, me acordé de ciertas tentaciones del demonio que había producido en mí un poco de desconfianza. Pero Jesús, con su ojo vigilante, de inmediato me ha tomado nuevamente junto a sí. En ese mismo instante me sentí quitar de mi interior esa desconfianza. Sea siempre bendito el Señor, que tiene tanto cuidado de esta alma tan miserable y pecadora. Volumen 2, capítulo 19, mayo 6 de 1899. Luisa busca a Jesús entre los ángeles. Esta mañana a duras penas se ha hecho ver Jesús. Mi mente la sentía tan confundida que casi no comprendía la pérdida de Jesús. En ese momento me sentí circundada de muchos espíritus. Tal vez eran ángeles, pero no sé decirlo con seguridad. Mientras me encontraba en medio de ellos, de vez en cuando me ponían a indagar, pues, quién sabe, a lo mejor pudiera oír el aliento de mi amado, pero por más que hacía, no advertía nada que indicara que ahí estuviera mi amante bien, cuando de repente, de atrás de mi espalda, he sentido venir un aliento dulce. Súbito he gritado: «Jesús, mi Señor». Él respondió: «Luisa, ¿qué quieres?». «Jesús, hermoso mío, ven, no estés atrás de mi espalda porque no puedo verte. Estuve toda esta mañana esperándote e indagando, pues a lo mejor hubiera podido verte en medio de estos espíritus angélicos que rodeaban la cama, pero no he tenido éxito. Por esto me siento muy cansada, porque sin ti no puedo encontrar reposo. Ven para reposar juntos». Así Jesús se ha puesto junto a mí y me sostenía la cabeza. Aquellos espíritus han dicho: «Señor, qué rápidamente te ha conocido, no por la voz, sino que con el solo aliento pronto te ha llamado». Jesús les respondió: «Ella me conoce a mí y yo la conozco a ella. Me es tan querida como me es querida la pupila de mis ojos». Y mientras así decía, me he encontrado en los ojos de Jesús. ¿Quién puede decir lo que he sentido estando en aquellos ojos purísimos? Es imposible manifestarlo con palabras. Los mismos ángeles han quedado sorprendidos. Fiat.